Endometriosis. Hoy tenemos ya por aquí al doctor César Ávila. César Ávila, hablándonos de endometriosis. Muy buen día, doctor. Buenos días, sí. Estamos en marzo y en marzo se celebra el Día Mundial de Endometriosis y se ha dado esta connotación para poder llamar la atención en la población femenina sobre los signos y síntomas que presentan nuestras mujeres que no podrían estar cursando con esta entidad. Cuando uno escucha triosis, ya uno no sabe qué es, pero se imagina que es una enfermedad. ¿En qué consiste la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad muy enigmática porque han sido muchos los cambios en torno al diagnóstico y a la forma de hacer tratamiento de esta entidad. Y de manera específica se conoce como tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria que comienza con un estrés oxidativo a nivel de la región pélvica, pero que puede salir de la pelvis, y al mismo tiempo tanto el estrés oxidativo local de la pelvis y la inflamación que produce puede ser sistémica. O sea, que lo que comienza como un problema pélvico ginecológico en la mujer puede tener una connotación de sistema general de la mujer, desde el punto de vista inmunológico. Usted sabe que cuando yo escucho endometrio, yo no puedo evitar recordarme de las clases de biología y recordarme de la flor. Sí. ¿Qué es el endometrio? ¿El ser humano, el macho, la hembra, hay endometrio? ¿Y qué? El tejido endometrial es un tejido muy noble, es un epitelio que cubre todo lo que es la parte más interna del útero. Okay. Eso es como el abono donde se va a insertar el bebé. Esta capa de endometrio tiene 3 capas, esponjosa, una compacta. Se supone que se descama cada vez que llega el periodo por cambios hormonales. Lo que la mujer ve como un sangrado menstrual es la descamación de una parte de esa capa del endometrio. Entonces, en sentido general, esa capa solamente debe de estar dentro del útero. Si está fuera del útero, en la pelvis, en los ovarios, en los pulmones, en el cerebro, en cualquier lugar que esté fuera del útero, va a provocar dolor porque se supone que no está hecho para recibir cambios de inflamación ni sangre en esa área. Entonces eso es lo que va a comenzar a presentar signos y síntomas en nuestro paciente de dolor con el periodo menstrual, dolor a la defecación, dolor al orinar, dolor a las relaciones sexuales o un sangrado muy profuso o efusivo, entre otras características de signos o síntomas que se pueden presentar, donde esté el foco fuera de la cavidad. O sea, en este caso usted está señalando que esa es una enfermedad exclusivamente femenina. Así es, así es. ¿Y qué puede provocar? ¿Cuáles son las razones por las que esta capa puede salir de donde se supone que va naturalmente? Como ahí inició el inicio, es una enfermedad que hoy día se considera enigmática porque hay muchas hipótesis de cómo puede surgir esta. Sin embargo, no se ha podido definir una de manera específica y se habla hoy en día que puede ser producto de una menstruación retrógrada, así como la menstruación va hacia la vagina, también se devuelve por las trompas y cae en la pelvis. Hay otras que hablan de drenaje linfático, hay otras que hablan de etiológica, hay un fuerte componente genético, por eso siempre que los pacientes van a nuestra consulta le preguntamos, ¿su hermana tiene dolor? ¿Su mamá tiene dolor? ¿Su abuela? Hay componentes que se transmiten a través de la sangre, o sea, de drenaje retrógrado o hematógeno. Okay. En fin, hay muchas condiciones que se supone, porque no están confirmadas, que puede ser la causa principal de lo que hoy día se conoce como endometriosis o tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Excelente. Yo escuché ahí mientras explicaba, usted habló de varios órganos. A ver, ¿es que existe realmente la posibilidad de que eso se manifieste tan lejos del útero como el pulmón? Sí, realmente no es tan frecuente. La endometriosis tiene diferentes estadios. Los estadios se dan de acuerdo a la superficie que ésta se encuentra, la ubicación y la cantidad. Entonces tenemos un estadio de 1 a 4, donde el 4 está fuera de la pelvis,
Fuera de la pelvis puede ser inclusive hasta en los pulmones, como usted se refiere. Yo he tenido pacientes con endometriosis a nivel pulmonar que cada vez que le llega el periodo menstrual hacen un fenómeno que se llama neumotora catamenial, donde tenemos sangre a nivel de esa estructura que no maneja ese tipo de líquido. Entonces se convierte en un problema de salud y ese paciente en ocasiones debe ser intervenido con un cirujano torácico para poder hacer la resección de esta área donde se encuentra el tejido alojado. Pero igualmente, por ejemplo, por eso dice que es enigmática. Dice, ¿cómo va a llegar un foco de endometriosis a los pulmones si se supone que la cavidad está dividida de un lugar a otro? Entonces se habla de drenaje linfático, se habla de que son alteraciones embriológicas en el momento del nacimiento. Y lo que sí se conoce que ese estroma endometrial responde a estrógeno. Okay. Entonces hay un vínculo importante en lo que es la edad reproductiva, que es donde hay mayor nivel de estrógeno. Y por eso parte del tratamiento que se utiliza va en miras de bloquear o detener la estimulación estrogénica para que estos focos no se sigan proliferando. A ver si yo voy entendiendo correctamente esto. Lo que usted me está diciendo es que por alguna razón en una parte que puede estar tan alejada del útero como los pulmones, se desarrolla un tejido, una especie de cobertura al órgano que reacciona mensualmente a la menstruación como si estuviera dentro del área reproductiva. Efectivamente, y como bien mencionado, cada vez que este tejido recibe un estímulo estrogénico, va a sangrar. Entonces, esa sangre va a provocar reacción de irritación, donde quiera que esté. Y si se va acumulando con el paso de los meses, como cada periodo, entonces va a ser mayor la cantidad y esto va provocando también un dolor significativo. Doctor, perdón, Pedro, el impacto en la fertilidad, yo quiero que tratemos, porque muchas mujeres entienden que realmente no pueden tener hijos, que tener la condición ya le hace, porque escucharon una vecina, vieron algo en YouTube, pero el impacto en la fertilidad real de tener la condición. Una importantísima pregunta que nos hace nuestro amigo Andy. En realidad, uno de los problemas principales que tenemos nosotros los ginecólogos con la endometriosis es el tiempo en hacer el diagnóstico. Se habla hoy día que el paciente cursa de 7 a 10 años desde el momento que inicia los dolores a ser diagnosticada. 10 años. 10 años. Entonces, ¿qué pasa con este tiempo? Esta enfermedad es una enfermedad proliferativa crónica, inflamatoria. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad no se detiene. Es como un coquillo en la grama. Él sigue creciendo, él sigue distribuyendo. Si no lo detienen, llega un momento que va a producir efectos importantes. ¿Qué pasa en el nivel de fertilidad? Como nosotros hacemos fertilidad, regularmente la mujer llega porque no puede tener hijos. Doctor, yo tengo tantos años con mi pareja, no puedo embarazarme, y cuando comenzamos a estudiarla, ¿tiene dolor con la menstruación? Sí, tengo dolor con la menstruación. Ya automáticamente sospechamos en endometriosis, porque es una sospecha. Muchas sonografías no reportan endometriosis, porque tienen que ser un grado de infiltración muy avanzado para poder identificarla. En síntesis, hoy día se atribuye más del 50%, escuchen bien, más del 50% de los pacientes en edad reproductiva que no pueden embarazarse y refieren dolor con el periodo menstrual, su causa es endometriosis. O sea, estamos hablando de un 50%, es un número muy demasiado alto, significativo. Entonces, sí repercute negativamente en la salud reproductiva de nuestras mujeres. Pero tiene solución, en la mayoría de los casos tiene solución. En la mayoría de los casos puede ser revertido esto. Puede ser llevado a que pueda embarazarse. Okay. Porque hay daños que son irreversibles. Entonces, ¿qué pasa con la endometriosis en sentidos específicos a nivel del aparato reproductor femenino? Al ser una enfermedad inflamatoria, inflama las trompas y la obstruye. Y para poder embarazarse una mujer tiene que haber una unión del esperma con el ovocito. Aparte de eso, también se habla de que producen las proteínas que desnaturalizan los huevitos. Los folículos de la mujer lo desnaturalizan. ¿Qué pasa con esto? Que el huevito es de mala calidad. Se puede embarazar, pero se pierde. Eso es como una gallina que puso un huevo güero. Entonces, la endometriosis, aparte de provocar esa obstrucción de las trompas,
también se supone que crea una condición, un micromedio desfavorable para que ese huevito tenga una buena calidad. Entonces, aparte de la fertilidad, que es la pregunta que tú me haces de manera directa, que es importante o que lamentablemente es de forma negativa afecta a nuestras mujeres, esta a la vez también contribuye a un desconfort de nuestra paciente, y esto se traduce en que la mujer, cuando va a tener relaciones sexuales, tiene molestia, y se supone algo que debe ser placentero no puede convertirse en un problema para la mujer. Claro. Entonces ahí vienen muchos problemas de relación, inclusive hasta hoy día yo he revisado artículos que hablan hasta de niveles de divorcio en pacientes con endometriosis, por esta condición de dolor pélvico. Importante, si usted tiene pregunta para nuestro doctor, llame al 809-550-2445. Aquí está el doctor César Ávila. Tenemos la primera intervención telefónica. Saludos, buenas. Su pregunta para el doctor. Buenos días, saludos. ¿Quién nos habla ahí desde dónde? Hola, buenos días para todo el staff. Dios te bendiga más. Amén, amén. Le habla Rafi de Caminas Punta. Sí, tu pregunta para el doctor. Una pregunta para el doctor. Sí, luego de una fémina haber tenido una situación de endometriosis, esta pudo tener hijos, pero los médicos que la atendieron en su momento le dijeron que luego de colocarle una inyección de medicamento llamado Lupoil, no recuerdo ya el nombre porque hace varios años, pero luego de esto ella tuvo una criatura, dio a luz normal, gracias a Dios. Hubieron situaciones para darlo a luz, pero al final todo bien. Pero luego de ahí ha quedado embarazada 3 veces y las 3 veces ha perdido el embarazo sin ninguna explicación lógica de parte de los médicos. La pérdida temprana. Dime. La pérdida es temprana, o sea, en edades cortas de embarazo, antes de los 3 meses. La edad no duraba tiempo para poder quedar. No. El embarazo lo perdía con edad gestacional pequeña, 10, 8, 12 semanas. Sí, la más alta que tuvo tenía alrededor de 4 meses. Perfecto. Bien. Lo mismo que hemos comentado, por ejemplo, él hablaba de que la operaron. O sea, el abordaje correcto en diagnóstico y tratamiento de la paciente con endometriosis es vía endoscópica, por la paroscopía. Porque son lesiones muy pequeñas y muchas veces al ojo simple humano no es posible identificarlo, sino tenemos que usar lentes que aumenten hasta 10 veces el tamaño del objeto. Entonces, si esta paciente fue diagnosticada y tratada, ese primer embarazo ella lo tuvo porque estuvo cerca del tratamiento y usaron análogos de la GnRH, él dijo un nombre comercial, que es el lupoide dipot. Y esta molécula lo que hace es bloquear a nivel de una estructura que está en la hipófisis, que produce la estimulación del ovario de la liberación de estrógeno, que era lo que comentaba al inicio. ¿Qué hace este medicamento? Va a inducir una menopausia temporal, farmacológica, para evitar que el estímulo de estrógeno, que es lo que alimenta los focos de endometriosis, lo bloquee. O sea, no se estimula. Eso es como que tenemos una matica que le echamos agua y crece. La endometriosis, si no tiene estrógeno, no va a crecer. Entonces, el bloqueo lo que hace es evitar que siga proliferando los focos. Y obviamente, bajo este concepto, entonces, toda la reacción inflamatoria que provoca en el cuerpo sucede y el cuerpo entonces puede lograr un embarazo. ¿Qué pasó con ese señor que nos llama? Ya tuvo su embarazo, porque el embarazo estuvo cerca del tratamiento. Y posterior a eso se alejó del tratamiento, entonces como una enfermedad proliferativa vuelve a crecer, vuelve a tomar tejido, y eso hace que vuelve a dañar la pelvis. Lo que significa, esos embarazos que se han perdido es porque hay una condición endometriosis que no está corregida, que no está controlada. Tenemos otra llamada, doctor. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, el doctor Agua Viva para apoyar al maestro Ávila. Sí. Lo escuchamos. Hola Ávila, ¿cómo estás? Doctor Agua Viva, ortopeda. Hola, maestro, ¿cómo está? Un placer escuchar. Sí, este paciente que llamó también hay que investigar el síndrome fosfolípido que produce mucho eso y a repetición. No se escucha bien. Y ahora síndrome antifosfolípido.
Sí, es la causa de la falta, es la causa de apuesta visual, así que a veces ustedes no encuentran 1 en 100.000, pero podría ser una causa. Sí, sí, claro. Como habíamos comentado, por ejemplo, la misma endometriosis, doctor, también produce, porque está diagnosticada con endometriosis, puede cursar concomitantemente con una enfermedad autoinmune, como es la que el doctor ha mencionado, pero la endometriosis, a su vez, provoca todos esos daños a nivel del ovito, porque ya se embaraza, pero lo pierde. También, por ejemplo, eso que le acaba de mencionar, que son las enfermedades autoinmunes, como los antifosfolípidos, también pueden cursar con pérdidas recurrentes en embarazo, pero tiene un diagnóstico de endometriosis. O sea que hay que tratar esa parte también. Doctor, la endometriosis sin síntomas. ¿Cómo pudiéramos abordar esto? ¿Cómo pudiéramos llamar la atención también a las mujeres que pudieran tener, pasando la enfermedad, pero no saben que la están pasando? ¿Qué cosa? Mira, en realidad hay pacientes que cursan sin síntomas, por lo menos primariamente, porque después que la enfermedad está avanzada ya sí le va a dar síntomas. Hoy día se habla de que una de cada 10 mujeres tiene endometriosis y lamentablemente hay una pequeña proporción de ese 10% que no tiene síntomas. Esos pacientes regularmente son pacientes que tienen tejido endometrial a nivel superficial, o sea, eso nosotros le llamamos endometriosis peritoneal superficial. Como no está muy alta, no está muy infiltrada, muy dentro del tejido, no va a provocar mayores daños o mayores signos o síntomas. Además también de que el umbral del dolor de algunos pacientes es mayor que otros. Sí. Pero sí, por ejemplo, como una enfermedad inflamatoria, la inflamación va a estar, y nosotros mandamos a medir marcadores de reactantes de fase aguda, donde miden inflamación del cuerpo, y nos podríamos con la clínica más o menos orientar. Yo quiero regresar un poquito, cuando usted hablaba de descamar mensualmente, ¿verdad? De ese material. Si por alguna razón estuviera, y me llamó mucho la atención el tema de los pulmones, estuviera en un área que estuviera de alguna forma reteniendo ese líquido, podría generar otras complicaciones. Sí, por supuesto. Por ejemplo, no solamente en el área de los pulmones, hay cavidades, por ejemplo, que son cerradas, y entonces es un efecto de compresión, y esto genera mucho dolor. ¿Qué es más frecuente que esto? Por ejemplo, pacientes que le hacen una cesárea, y cuando sacan el bebé, ese tejido, que es el que cubre el endometriosis, se lleva a otro lugar por error. Se contamina, por ejemplo, la herida quirúrgica, y dentro del tejido graso se supone que ese tejido comienza a drenar sangre, y con el paso del tiempo se va acumulando y hace un efecto de una cápsula de compresión, y esto le molesta al paciente. Pero además también hemos visto pacientes con lesiones a nivel del cerebro, y esto es una estructura totalmente dura, que va a provocar también dolor por compresión. Y es una enfermedad que es proliferativa, o sea, va contaminando, no es que llegó un foco aquí y se quedó aquí, va contaminando, va creciendo más a nivel de esa estructura. También tenemos a nivel de los glúteos. Yo he visto pacientes con hasta en los labios, que es de tipo genético también, sí, de los linfáticos, sí. Y una pregunta, y en esas zonas que son tan poco fuentes, a ver, posibles de testear, ¿verdad? De usted puede decir, bueno, vamos a revisarle, por ejemplo, los labios. Mire, me está doliendo la boca. Se me inflama. Se me inflama. O sea, la pregunta es, ¿cómo se detecta? ¿Hay alguna prueba, Es muy característico, la clínica es imperativa, se hace imperativa en todo el diagnóstico de cualquier enfermedad. La mujer siempre va a llegar diciendo, doctor, cada vez que me llegue el periodo menstrual, me pasa esto en tal lugar. Okay. Que no puede ser algo que se lo mande con la menstruación. Cada vez que me llegue el periodo menstrual, se me inflama un labio. Cada vez que me llegue el periodo menstrual, la herida quirúrgica me molesta. Cada vez que me llega el periodo menstrual me duele la pelvis. Cada vez que me llega el periodo menstrual no puedo evacuar porque me duele. O sea, ese tipo de cosas hacen sospechar sobre esta entidad. Okay. Ahora, cuando tenemos la sospecha, entonces utilizamos otros mecanismos diagnósticos, como son reactantes de fase aguda en sangre, medición. Hoy día se habló en el último congreso que fuimos en Francia, París, hablamos de una prueba hisopada de mucosa, como se usaba para el COVID. Como el COVID, para detectar. No son pruebas específicas. Ahora, la única prueba específica que hay es histopatológica. Si la sospecha es alta, cuando uno se reúne
todos los signos y síntomas, entonces se hace una biopsia. En el área que está, se supone que debe tomarse una biopsia y me anda Que de alguna manera el tejido endometrial es como, si por decirlo de alguna manera, funciona con Wi-Fi. No importa dónde se encuentre, va a reaccionar igual que la zona. Va a reaccionar a los estímulos estrógenos. Doctor, finalmente, papel inmunológico y la cirugía sería resultante definitivo para solucionarlo, pudiera aparecer después la enfermedad posterior a una cirugía. La enfermedad, como es proliferativa, nunca se detiene. O sea que si hoy día corregimos un paciente y refiere un bienestar, de confort, de su calidad de vida, debe continuar medicada. Okay. No se puede bloquear de manera absoluta el eje para que no produzca estrógeno, porque entonces toda otra estructura que también depende del estrógeno. Depende del estrógeno, va a necesitar. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos medicamentos, que hoy día son la primera línea de tratamiento en Italia, en Francia, todos los lugares, que es con píldoras, como si fuera un tipo anticonceptivo a base de progestina, Dinoges, por ejemplo. Y esta molécula nos va a ayudar a poder controlar esos niveles de estrógeno y por ende la enfermedad se puede mantener controlada. En el único momento que la mujer diagnosticada con endometriosis no va a usar medicamentos es cuando esté buscando el embarazo, obviamente, para poder ovular. ¿Y cirugía? Posterior a la cirugía, entonces ya, como usted lo refirió, pudiera aparecer. Si el paciente después del tratamiento pasa mucho esto en la consulta, se medica, se trata, se opera. Doctor, yo no voy a la consulta 3 años porque no tiene un dolor. Doctor, tengo 3 años que usted me operó y volvió el dolor. ¿Usó el medicamento? No lo usé. Va a ocurrir, que hay una tasa de recurrencia muy alta, por eso debe estar siempre. Entonces, ¿el sistema inmunológico tiene un papel preponderante? Sí. En esto? Esta entidad produce un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va acompañado de una reacción inflamatoria local que se hace sistémica. Cualquier organismo que se someta a una reacción inflamatoria de manera constante, eso disloca el sistema inmunológico. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay un problema, no sabemos dónde está. Entonces ahí viene, cuando tú siempre estás alerta, llega un momento que tú bajas la guardia. Entonces, cuando tú vas a guardia, inmunológicamente tú te ves más susceptible a cualquier otra entidad que pueda venir. Bueno, hay una llamada más. Lo podemos hacer, Pedro. No, hazlo tú para yo poder entonces sacarla. Sí, ok, vamos a recibir esta llamadita. Si usted recuerde que el doctor está con nosotros, 809-550-2445. Tenemos una llamada. ¿Quién y desde dónde, por favor? No está. No está. No está. Bueno, doctor, entonces, mensaje final. Ahora, sí, perdón. Ahora sí. Aló, buenas. Sí, buenos días. Llamo para hacerle una pregunta al doctor Ávila. Sí, adelante. Perfecto. Me llama mucha atención que aquí en República Dominicana muchas mujeres toman botellas preparadas. Entonces quería saber la opinión sobre los posibles riesgos y beneficios. Gracias. ¿Pudiera repetir, por favor, porque hubo una desconexión por un instante? Ok, perfecto. Tenía una pregunta para el doctor sobre la toma de las botellas preparadas. ¿Cuál es su opinión y sobre los posibles riesgos y beneficios? Una pregunta que no se queda. Bien, las botellas preparadas son las raíces de elementos naturales. Los fármacos utilizan como principio activo elementos naturales. ¿Qué es lo que pasa con esa botella? Que no tiene un control de calidad y cantidad. Por ende, si usted una dosis de un medicamento le resulta efectiva para tratar algo y usted está usando 15 o 30 veces más, entonces eso va a tener daños importantes a nivel hepático, a nivel renal. Por ende, nosotros los médicos, sin ánimo de contrallevar los naturalistas. Sí, el tema está ahí, que la dosis es... No en control de dosis, entonces no es recomendable porque puede dañar o tener efectos sobre otros órganos. Bien. Eso es importante para nosotros. Sus contactos, doctor, por favor. En síntesis, no, pero cerrar, exacto, si antes los contactos, mensaje final. Bien. Toda mujer que uno escucha, por favor, presta atención a esto. Se ha normalizado el dolor con el periodo menstrual. Esto no es cierto. Mi abuela le dolía, mi tía le dolía y ya era fuerte porque aguantaba. No. Toda persona que tiene un dolor con la menstruación debe ser objeto de estudio, porque podría estar cursando con endometriosis.
En tal sentido, si usted presenta estos síntomas o signos que hemos mencionado, dolor con la defecación, dolor con la orina, sangrado abundante con el periodo menstrual, dolor con la menstruación, dolor en la relación sexual, debe prestarle atención a esto y buscar un médico que le asista de manera oportuna y en el tiempo correcto. Estamos en Santo Domingo y en La Romana, y nuestro número de contacto único para cita es el 829-637-9214 por WhatsApp.